Las creencias son ideas o convicciones profundamente arraigadas que las personas sostienen como verdaderas, independientemente de que tengan o no una base factual. Estas creencias pueden estar relacionadas con una amplia variedad de aspectos, como la religión, la moral, la política, la identidad personal, la cultura y el conocimiento científico. Las creencias desempeñan un papel fundamental en la forma en que los individuos perciben el mundo, toman decisiones y se relacionan con los demás. Los efectos de las creencias sobre los humanos son vastos y complejos. A nivel individual, las creencias influyen en la manera en que una persona interpreta su entorno, enfrenta desafíos y toma decisiones en su vida diaria. Pueden proporcionar un sentido de propósito, pertenencia y seguridad, especialmente cuando están alineadas con un grupo o comunidad. Sin embargo, también pueden limitar la apertura mental y la disposición a aceptar nuevas ideas o perspectivas diferentes. A nivel social, las creencias compartidas pueden unir a grupos de personas, formando la base de culturas, religiones y movimientos sociales. Sin embargo, también pueden ser fuente de conflicto, especialmente cuando las creencias de un grupo entran en conflicto con las de otro. Las guerras, las divisiones políticas y los prejuicios a menudo tienen sus raíces en creencias profundamente arraigadas que se perciben como esenciales para la identidad de un grupo. En resumen, las creencias tienen un poder inmenso para moldear tanto la vida personal como las dinámicas sociales, actuando como una fuerza que puede tanto unir como dividir a la humanidad. Me refiero a los interesados en este tema a mi trabajo anterior. Me interesa destacar aquí, en lugar de un verdadero paralelo estimulante, por lo que me permito una digresión en los textos homéricos que ya he mencionado, porque a lo largo de los años me convencí de que las historias de los antiguos, en cualquier forma literaria se han expresado, contienen un elemento de verdad, y, muy a menudo, son portadores elementos que recordar y confirmar entre sí. En la Odisea, Libro séptimo, describe el extraño jardín de Alcino, rey de los fenicios, que desciende directamente de Poseidón, el señor de las aguas, equivalente griego del sumerio Acadia Enki. Con cuidado, leyendo el texto griego, se nota que es un lugar muy especial. Del verso 110 en adelante, se dice que sale de su lugar. Tenía una orcatos megas, un gran jardín, de 4 acres, algo más de 10.000 metros cuadrados, cerrado y protegido por una valla, Ercos, que rodeaba todo. No se cultivaron varios tipos de árboles como la pera, granate, manzanos, higueras, olivos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, se dice que su fruto nunca fallaba. Estaban presentes y disponibles en rotación a lo largo del año, Keimatos tereus, es decir, en invierno como en verano. El texto dice, pera en la cruz pera, manzana sobre la manzana, y en el clúster y el higo clúster en higuera. Se plantó una viña, mientras que una parte está madurando en el sol, ya otra cosecha y prensas, pero mientras tanto, ya hay racimos verdes tirando de flores, mientras que otros están madurando. Y aparte, maduran todo tipo de verduras. El jardín estaba flanqueado por 2 fuentes que proporcionan agua para el riego y para los hombres. Todos estos elementos estructurales y productivas se definen en el texto homérico Dora Agla, que significa hermosos regalos, admirable, de Theoi, las personas que parecen representar la consideración griega de los Elohim, y Lanu, Anuna. Esto es de extrañar que me hace pensar en un invernadero donde procedieron con un cultivo forzado, capaz de asegurar una producción continua. Un jardín en el que se aplica técnicas avanzadas, una especie de planta experimental donde se cultivó por todos, al igual que en Gan Eden. Eso me hace pensar, fueron las técnicas agrícolas que estas Anuna Elohim Theoi trajeron con ellos en varios lugares en el planeta donde estaba instalando directa o estuviera instalando sus protegidos, tales como, mezclado con sangre, sus descendientes como Alcino, Gilgamesh, la Biblia Giborim, nacidos la unión entre machos y hembras de Adán. Génesis 6. Elohim. La apertura de la cuenta, además, me pregunto,
¿Los escritos de Homero eran exclusivamente poemas? ¿Cómo no captarlo otras extrañas coincidencias entre las historias bíblicas y los poemas homéricos? En la Ilíada, libro 13, tenemos la Theos Poseidón, que se disfraza y se lleva el adivino Calcas forma. Bien camuflado insta griegos para luchar, pero Ajax Oileo descubre el engaño. Cuando Poseidón va caminando, versos 70 y 72, el héroe dice que no es Calchas. Dice claramente que reconoció las huellas y las piernas. Se cierra con esta declaración: estoy reconocible Theoi. Al igual que en la Biblia, por lo tanto, las personas son similares a los hombres, pero poseen características físicas que permiten una fácil identificación. ¿Recuerda el encuentro de Abraham con los 3 Anashim? Otra curiosidad es única en el libro 18, 417 a los 420. Hefesto, el de Theoi, que se ocupó de la transformación de metales, cojeaba y fue acompañado por 2 damas de la que destaca algunas de las características que dejan sorprendido. Escribe Homero que tenía la mente en el pecho y la voz, pero no tenemos ninguna dificultad para pensar que la limpieza reflejarían y hablar. También dice que tenían una apariencia dorada, es decir, una piel que tenía que dibujar un brillo metálico, pero por encima finaliza la descripción de una especificación que realmente asombra. Eran todas similares en las niñas vive. Entonces, ¿qué eran esos 2 seres de aspecto metálico que, aunque no vivos, tenían la capacidad de pensar y hablar? Nunca se afirma algo similar para otras criadas que aparecen también numerosos en los poemas homéricos. Cierro estas referencias homéricas, recordar lo que está escrito arriba. La Theoi, los individuos fueron quienes nos parecen, representan la consideración griega de los Elohim, y Lanu, la pupila. El mencionado Miguel de Unamuno escribe en la bibliografía que el término theos fue adecuadamente un adjetivo, un predicado, calidad de las personas, y que solo más tarde se convirtió en un nombre, con la adición del artículo, por el pensamiento racionalista. En las historias sumerio-acadios y la antigüedad en general, se suele hablar de vigilante. Los observadores, con respecto a esos señores, vinieron de el verbo griego theaomai, indica el acto mismo de la observación, y la palabra teoria identifica un conjunto de individuos enviados a observar. El término theoi, leído en su valor de adjetivo, posponiendo así una categoría de seres que observaba, controlada, y luego pronunciado sobre los pueblos que se les asignan, como se lee en el paso de las críticas de Platón, ¿se informó anteriormente? Aquí tenemos, por lo tanto, una referencia a los vigilantes vino desde arriba, que están hablando de las historias de personas de todos los continentes. Heráclito de Éfeso dijo, que no espera lo inesperado, ella descubre la verdad. Siempre vamos a suponer que el pueblo de los diversos continentes nos han contado la historia de esos tipos, y tal vez vamos a descubrir cosas interesantes. Haga de cuenta que no cuesta nada, y también podría producir resultados en términos de conocimiento de nuestra historia. Al menos que te hace pensar en lo que siempre ha dicho la verdad, de cómo científico, histórico, literario o religioso que creer. Mirando hacia adelante a Saber, seguir estudio. Es extraordinariamente fascinante y no esconde que da a luz en mí una reflexión que, me doy cuenta, ser muy grave por sus consecuencias. A veces pienso que hay más verdad en los poemas homéricos en textos teológicos. En el primero se habla de pueblos e individuos, theoi, los llamados dioses. Muy concreto, en los textos teológicos se habla de una institución cuya esencia y cuyas caracterizaciones nacen en la mente de aquellos que lo procesa. Ya he señalado que el profesor Armin Kreiner, un teólogo católico y profesor de la que volveré más tarde para decir, escribe, con razón, que Dios no sabe nada. Sigo enfrenta ahora el segundo aspecto fundamental del pensamiento teológico, el pecado original. En trabajos anteriores he examinado las inconsistencias bíblicas evidentes en la descripción de los 2 árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal, en su posicionamiento y, sobre todo, la confusión acerca de comer la fruta. Repito, no.
y luego resumir la historia bíblica, recordando la curiosidad, ya se destacó anteriormente. Los Elohim había producido originalmente el único varón de adhibirlo a trabajar en su Gan Eden. La hembra se hizo en un momento posterior. Esto se debe a que, evidentemente, no consideró necesario tener en su centro de mando de un grupo que se reproducen de forma autónoma. Pero la historia de la tentación, protagonizada por la serpiente, da cuenta del contraste entre los comandantes del territorio. Laboratorio experimental. Los autores sumeria-acadios, no condicionados por el pensamiento teológico, no tuvieron dificultad en la representación de la disputa entre los dos hermanos que compartían el poder, Enki y Enlil. El relato de Génesis de la que nos preocupa es la reescritura de esas historias en Kei hebreo, con mucho la más antigua. Ya he mencionado lo que escribe sobre el profesor Wexler de American Jewish Universidad. Por lo tanto, los autores bíblicos han representado probablemente en la serpiente, Enki, el comandante enemigo, Enlil. El primero fue a cargo de las actividades biomédicas y como tal, era el verdadero padre del Adán, el que había hecho él, y luego, en cierto modo, lo amaba como a su criatura. El segundo, sin embargo, vio el Adán con mayor desprendimiento. Simplemente se considera un trabajador al que le conceda lo menos posible. Ya hemos visto cómo fue amablemente permitió a la hembra, pero a Enlil la pareja no había reproducido. No iba a ser en el desarrollo demográfico de esas criaturas Gan Eden. En este punto, es útil un breve informe sobre los acontecimientos. Reitero que, por desgracia, para nosotros, los escritores bíblicos no tienen cabida en su trabajo la atención necesaria para aclarar aspectos que son de importancia primordial. La lectura de los pasajes del libro de Génesis, capítulo 1 al 27, Génesis capítulo 2, versículos 15 al 21, que reflejan la formación del hombre a través de la ingeniería genética, han basado inconsistencias evidentes en la que podemos limitarnos a la siguiente hipotética tientas, la reconstrucción de los hechos. Los Elohim genera Homo sapiens, masculinos y femeninos, con la facultad y la invitación a reproducir. Dios llevó a Adán solo el macho de un grupo especial, y se puso en Gan Eden con la tarea de trabajar y mantener a ese territorio. Solo los hombres no podrían reproducirse a sí mismos. Recordemos que el término Adam se utiliza a menudo con el elemento para indicar que tal vez no era una persona, sino un grupo, una tipología. Después de poner en Gan Eden todo tipo de animales, los Elohim se dan cuenta de que esta última no fue suficiente para que el macho y Adam deciden equiparla con una hembra. Pero a diferencia del macho, no pose en Gan Eden agarrando una hembra de otro lugar, pero el hacer en el lugar, el uso de algo que sacar de la misma macho. Para más detalles, véase el capítulo Cirugía, la tecnología de los Elohim y Adam en el libro No hay creación en la Biblia. De ahí se puede deducir que la reproducción, desde luego, no era un objetivo primordial para ese grupo especial. La inserción de la mujer se lleva a cabo solo por la necesidad de un orden diferente de la reproducción. Por lo demás, es evidente que habría predicho desde el principio su presencia. Probablemente, dada la forma en que se produjo la hembra, que eran incluso estéril. Esto parece entender cuando Adán y Chawá hacen su primer hijo, Caín. La Biblia dice que el hecho produjo con la ayuda de Dios, que los escritores bíblicos han identificado a sí mismo Yahvé. Génesis 4, capítulo 1. ¿Los dos solos no van a hacerlo? Este es el acto que no se tiene que realizar de acuerdo con el comandante de la Gan Eden, y en lugar de un Elohim a su oponente hizo posible. Introducimos aquí el elemento de contraste entre los diferentes líderes, identificado Nel Elohim y serpiente, en la forma de hacer frente a ese grupo particular de Adán, y la posibilidad de desarrollo autónomo que debería haber sido concedido o no. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.